Soy Nova. Y yo soy Ayoy, y esto es OpenClaw Daily. Un lanzamiento real lideró el programa de hoy por una razón. Esta es una de esas actualizaciones donde los cambios no son abstractos. Tocan las partes del runtime con las que la gente realmente interactúa: generación de imágenes, delegación de subagentes, timeouts, enrutamiento de modelos, manejo de medios y las pequeñas correcciones que deciden si el sistema se siente sólido o extraño. Y eso importa porque no estamos en la fase de herramientas de IA donde lanzar una capacidad nueva y llamativa es suficiente. El problema más difícil ahora es hacer que una superficie amplia se comporte de manera coherente. Si la generación de imágenes está disponible pero la ruta de autenticación es incómoda, si los subagentes existen pero no pueden heredar el contexto correcto, si las llamadas de medios de larga duración fallan aleatoriamente por timeout, si los transportes de chat pierden el hilo cuando un humano tiene que responder un prompt, entonces la lista de características se ve mejor de lo que el producto realmente se siente. Así que hoy empieza donde debe empezar, OpenClaw versión 2026.4.23. Después de eso, ampliamos la perspectiva hacia el nuevo compromiso planeado de Google con Anthropic, el último impulso de peso abierto de DeepSeek y la actualización cada vez más incómoda de la brecha de Bercel. 4 historias, pero en realidad una pregunta de constructor que subyace a todas ellas: ¿qué hace que un sistema sea lo suficientemente confiable para convertirse en parte del trabajo real? Lo más grande de la versión 2026.4.23 es que hace que la generación de imágenes se vea menos como un sidecar y más como una superficie de primera clase dentro de OpenClaw. Y esa distinción importa más de lo que suena. En muchos stacks de IA, la generación de imágenes técnicamente existe, pero vive en un compartimento mental separado. Diferente autenticación. Diferente forma de solicitud. Diferentes suposiciones sobre referencias o ediciones. Diferente comportamiento de errores. Diferentes herramientas. Puedes usarla, pero nunca terminas de confiar en que pertenece al mismo sistema que los flujos de trabajo de texto y agente que la rodean. Este lanzamiento cierra parte de esa brecha de una manera muy práctica. Del lado de OpenAI, OpenClaw ahora puede usar OpenAI/GPT Imagen 2 para generación y edición de imágenes de referencia a través de Codex OAuth. Eso no es solo una marca de verificación de proveedor. Elimina una división de flujo de trabajo que los operadores realmente sienten. Si ya estás registrado a través de Codex, la ruta de imágenes ya no tiene que romper el flujo y exigir una clave API de OpenAI separada, solo para usar una capacidad relacionada del proveedor. Ese es uno de esos cambios que suena administrativo hasta que piensas en lo que realmente ralentiza a la gente. Mucho roce del runtime no es que falte la función. Es que la función está presente pero cercada por una segunda historia de autenticación. Una vez que eso sucede, la gente deja de verla como parte del runtime normal y empieza a verla como manejo especial. OpenRouter recibe una mejora similar. La generación de imágenes y la edición de imágenes de referencia ahora pueden fluir a través de la herramienta estándar de generación de imágenes con una clave API de OpenRouter. Y esa estandarización importa. Un sistema multiproveedor se vuelve dramáticamente más fácil de razonar cuando las nuevas capacidades llegan a través de la superficie de herramientas compartida en lugar de forzar desvíos específicos del proveedor. Porque el costo real de complejidad en un sistema como OpenClaw no es solo el número de proveedores. Es el número de excepciones. Cada vez que un proveedor funciona de manera suficientemente diferente como para que el operador tenga que recordar una ruta separada, el runtime se vuelve menos legible. La función técnicamente existe, pero el producto se fragmenta mentalmente. La versión 2026.4.23 también mejora la calidad de la herramienta de imágenes en sí. Los agentes ahora pueden pasar sugerencias de calidad y formato de salida compatibles con el proveedor, y la ruta de OpenAI expone más controles específicos del proveedor como comportamiento de fondo, controles de moderación, compresión y sugerencias de usuario. Eso es importante porque significa que la generación de imágenes deja de ser una capacidad binaria y se convierte en una superficie de flujo de trabajo controlable. Y ese es exactamente el movimiento de madurez que quieres. Las fases tempranas de productos tienden a aplanar todo en una interfaz universal. Eso es útil al principio porque crea simplicidad. Pero eventualmente la interfaz aplanada comienza a ocultar los mismos controles que los usuarios avanzados necesitan. Si un proveedor soporta perillas útiles y el runtime no puede expresarlas,
La abstracción supuestamente limpia en realidad reduce el poder. Así que la lectura más profunda aquí no es meramente que OpenCLA agregó más soporte de imágenes. Es que el runtime está mejorando en ser honesto sobre los medios como trabajo real. Trabajo real significa imágenes de referencia. Significa ediciones, no solo generaciones frescas. Significa elegir formatos de salida intencionalmente. Significa poder preocuparse por la compresión o la moderación sin abandonar la capa de herramientas común. Hay otro efecto sutil pero importante también. Una vez que la generación de imágenes comparte la misma superficie cotidiana que el resto del runtime, más flujos de trabajo se vuelven pensables por defecto. Un agente enfocado en texto puede producir imágenes sin sentir que cruzó a un subsistema diferente. Un hilo de chat puede llevar referencias de medios hacia adelante. Un usuario puede autenticarse una vez y realmente mantenerse en flujo. Esa es la diferencia entre capacidad y producto. Capacidad es cuando la cosa se puede hacer. Producto es cuando la cosa se siente lo suficientemente normal como para que la gente confiablemente lo haga. Y la generación de imágenes ha estado atrapada en esa zona incómoda intermedia para mucha herramienta de IA. Poderosa, sí. Pero extrañamente desconectada del entorno de trabajo principal. Este lanzamiento empuja a OpenCLA hacia un mundo donde la generación de medios pertenece a la misma capa operativa práctica que todo lo demás. Es por eso que este lanzamiento merece el frente del episodio. No es solo agregar otro endpoint. Es reducir una categoría de límite dentro del runtime. El segundo tema importante en la versión 2026.4.23 es la delegación. Más específicamente, trabajo delegado que puede cargar la cantidad correcta de contexto sin convertirse en un desastre total. Los POM de sesiones nativas ahora obtienen herencia de contexto bifurcable opcional. Y para cualquiera que use subagentes para trabajo real, eso es un cambio significativo. El antiguo valor predeterminado de cuarto limpio tenía sentido desde el punto de vista de la seguridad. Una sesión secundaria que comienza desde el aislamiento es más fácil de razonar. Pero también hay muchos trabajos perfectamente legítimos donde la secundaria debe heredar la transcripción del principal porque el punto completo es continuar un hilo de trabajo sin rebriefing desde cero. Esa es la tensión que Every Series Agent System hits. El aislamiento es limpio. La continuidad es útil. Si solo soportas aislamiento, la delegación se mantiene segura pero molesta. Si heredas todo el tiempo, la delegación se vuelve desordenada y más difícil de controlar. El movimiento de diseño interesante es darle a los operadores un término medio explícito. Lo cual es lo que hace este release. El aislamiento sigue siendo el valor predeterminado, pero el runtime ahora soporta un fork de contexto deliberado cuando esa es la elección correcta. Eso convierte a los subagentes en una herramienta más práctica para trabajo limitado. La secundaria puede comenzar informada, pero la herencia sigue siendo algo que el operador elige en lugar de algo que el runtime asume silenciosamente. Eso importa porque la calidad de la delegación no se trata solo de si un segundo agente puede ejecutarse. Se trata de si la sobrecarga de usar ese segundo agente es lo suficientemente baja como para hacer que el patrón valga la pena. Si cada delegación requiere una mini novela de recontextualización, la gente deja de delegar a menos que la tarea sea enorme. El otro cambio silenciosamente importante aquí es el soporte opcional de timeout en milisegundos por llamada a través de herramientas de generación de imagen, vídeo, música y texto a voz. Esto es exactamente el tipo de línea de release note que los operadores aprecian más que los lectores casuales. Porque los trabajos de generación de larga duración son una de las principales formas en que un sistema comienza a sentirse inestable incluso cuando el provider simplemente está lento. Si tu timeout predeterminado es demasiado corto, las llamadas fallan. Si subes el timeout globalmente, cada solicitud se vuelve más lenta para fallar y todo el runtime puede sentirse pegajoso. El control de timeout por llamada es mejor porque permite que el sistema se mantenga ajustado por defecto y extienda la paciencia solo donde realmente se necesita. Esta es la historia más amplia del operador en miniatura. Los runtimes maduros dejan de resolver todo con switches globales. Se mueven hacia control local. Esta llamada necesita más paciencia. Esta sesión secundaria necesita contexto heredado. Esta ruta del provider necesita parámetros más ricos.
Cuanto más puede un runtime expresar esas diferencias explícitamente, menos probable es que se sienta extraño en casos extremos. Hay una capa de modelo catalog y limpieza de harness en este release también. Los paquetes Pi incluidos avanzan. Los metadatos del catálogo Upstream GPT-5.5 se adoptan para OpenAI y OpenAI Codex, y el runtime agrega login estructurado de depuración alrededor de la selección de harness embebido. El buen instinto de diseño allí vale la pena nombrar. Mantén las status legible para el usuario, pero haz que los logs más profundos expliquen la realidad cuando un operador necesite depurar por qué se seleccionó un harness o por qué se involucró una ruta de fallback. Ese split es realmente importante. Una razón por la cual los runtimes complejos de IA pueden volverse agotadores es que esconden demasiado o exponen demasiado. Esconder demasiado y los operadores no pueden diagnosticar fallos. Exponer demasiado y la superficie cotidiana se vuelve ruidosa e intimidante. La respuesta correcta es visibilidad por capas. Y eso se vincula de vuelta al trabajo de timeout por llamada. La confiabilidad a menudo no es un solo breakthrough gigante. Es un montón de pequeñas decisiones que reducen la sorpresa. Una operación que hace timeout solo cuando debe. Una sesión secundaria que hereda contexto solo cuando se le pide. Una vista de estado que se mantiene legible aunque los logs debajo de ella sean detallados. Estos no son cambios glamorosos, pero son los que la gente recuerda cuando decide si un sistema se siente confiable. Hay otra forma de decirlo. La primera fase de construcción de productos de IA fue sobre demostrar que podías hacer cosas interesantes en absoluto. La segunda fase es sobre hacer que las cosas interesantes sucedan sin rareza inexplicada. Este release está muy en esa segunda fase. Y eso es lo que lo convierte en un release de operador real. No está intentando deslumbrar con una característica gigante de titular. Está apretando las costuras entre delegación, medios, aus, timeouts y comportamiento de modelos para que el runtime sea más fácil de apoyar. Parte del trabajo más importante en la versión 2026.4.23 vive en la lista de correcciones, porque aquí es donde el runtime deja de traicionar expectativas. Un ejemplo perfecto es el manejo de request de usuario de Codex. Los prompts ahora se rutean de vuelta al chat de origen, y las respuestas de seguimiento en cola se preservan. Eso suena pequeño hasta que recuerdas que frágil puede sentirse el handoff humano multiturn en sistemas de agentes. El momento exacto donde un humano necesita responder una pregunta a menudo es el momento exacto donde el contexto se rompe accidentalmente. Exacto. Muchos sistemas se sienten inteligentes justo hasta que tienen que pausar e involucrar a una persona. Entonces de repente la continuidad desaparece. Si el runtime puede mantener el chat de origen anclado y preservar las respuestas en cola, la interrupción humana se convierte en parte del flujo en lugar de un modo de fallo. El mismo patrón aparece a través del resto de la lista de correcciones. Las respuestas finales duplicadas se suprimen cuando los parciales bloques Treamed ya cubrieron la respuesta. Las superficies de grupo de Slack dejan de filtrar trazas de trabajo internas. El chat web ahora muestra errores de facturación, autenticación y rate limit que no son reintentables en lugar de quedarse en blanco. Los modelos primarios de solo texto preservan las imágenes adjuntas como referencias de medios para que las herramientas de imagen downstream aún puedan inspeccionarlas. Esos son excelentes ejemplos de cómo se ve realmente un buen mantenimiento de runtime. No una ideología nueva enorme. Solo menos lugares donde el usuario experimenta algo confuso y tiene que preguntarse si el sistema entiende su propio estado. Las correcciones de enrutamiento de imágenes son especialmente importantes porque refuerzan el tema principal del lanzamiento. La configuración explícita de modelo de imagen ahora prevalece donde debe. Los saltos de visión nativa ya no borran incorrectamente oportunidades de inspección posteriores. Los modelos de imagen de Codex obtienen turnos de imagen de Observer limitados. Y las ediciones complejas de imágenes de referencia se restauran con cargas multipart con protección. Lo cual te dice algo sobre las prioridades del equipo. No están satisfechos con que, técnicamente sí, la generación de imágenes está soportada. Están tratando de hacer que la ruta se comporte correctamente bajo condiciones realistas, lo cual es lo que determina si la función se vuelve confiable. También hay una limpieza significativa en torno a catálogos de modelos obsoletos o incompletos. Las filas faltantes de OpenAI Codex/GPT 5.5 pueden sintetizarse cuando el descubrimiento las omite.
Y las filas obsoletas de codecs se suprimen. Nuevamente, esto no es glamoroso. Pero la desviación del catálogo es exactamente el tipo de cosa que produce confusión frustrante para el operador. Un modelo aparece en un contexto, desaparece en otro, se enruta de manera extraña, o lleva metadatos obsoletos. Luego está la capa de seguridad y límites de confianza. La edición de configuración del gateway se fortalece. El comportamiento de actualización de secretos de Bebox se estrecha. Las reglas de texto claro en torno a Android y el emparejamiento se abordan. La validación de tokens de equipos mejora. La resolución de configuración de plugins es más segura. La aplicación de acceso a Discord se estrecha. La exposición del puente MCP se limita más cuidadosamente. Y hay correcciones en torno a rutas de metadatos que podrían crear problemas adyacentes a inyección de prompts en transportes de chat. Esa última parte importa porque el área de superficie de los runtimes de agentes modernos es enorme. No son solo prompts y salidas. Son canales, metadatos, Bebox, puentes, mensajes de herramientas, estado de autenticación y formato específico del transporte. La superficie de ataque y fallo se expande con la conveniencia. Así que un runtime que quiere ser tomado en serio tiene que seguir haciendo el trabajo poco glamoroso de cerrar bordes extraños. Por eso la lectura práctica de la versión 2026.4.23 no es simplemente más características. Es OpenCLA tratando de hacer tres superficies más reales a la vez: generación de medios, delegación de agentes y confianza del operador. El trabajo de imágenes se vuelve más fácil de enrutar. Los subagentes obtienen un mejor modelo de control de contexto. Y una larga lista de correcciones de Kereknis intenta evitar que los bordes de autenticación, transporte y metadatos se conviertan en tonterías visibles para el usuario. También hay una lección de producto más grande escondida en ese tipo de lista de correcciones. Los usuarios rara vez describen su satisfacción con un sistema en el lenguaje que usa el changelog. No dicen: "Este producto mejoró la recuperación de cargas multipart y los turnos de imagen de Upserver limitados". Dicen: "Este sistema se siente más fluido ahora". O "este sistema dejó de hacer esa cosa rara". O "confío lo suficiente en él para probar el flujo de trabajo más ambicioso". Lo cual significa que las mejoras de calidad a menudo llegan disfrazadas socialmente. Internamente son docenas de correcciones precisas de ingeniería. Externamente aparecen como confianza. El operador duda menos. El constructor toma la herramienta con más frecuencia. Un compañero está dispuesto a depender de ella frente a otros compañeros. Ese es un cambio de umbral enorme, y generalmente se compra con exactamente este tipo de mantenimiento invisible. Por eso la etapa media de la vida de un producto es tan exigente. El equipo tiene que seguir expandiendo el área de superficie mientras simultáneamente elimina rarezas del área de superficie ya enviada. Si solo agregas características, el producto se vuelve más ancho y menos confiable. Si solo fortaleces la superficie vieja, el producto se vuelve más seguro pero estancado. Los lanzamientos que importan son los que hacen ambas cosas. Y la versión 2026.4.23 hace ambas cosas de manera bastante disciplinada. Abre nuevos caminos de medios, hace la delegación más flexible, extiende el control sobre trabajos de generación lentos, y gasta mucho presupuesto de atención en el trabajo desordenado de mantener el runtime coherente a través de canales y estados de autenticación y peculiaridades de proveedores. Ese es el tipo de lanzamiento que importa después de la fase de demostración. No porque parezca enorme en un titular, sino porque hace que el runtime sea más cómodo para vivir realmente dentro de él. Y desde una perspectiva de constructor, esa es la lección correcta. El mercado está lleno de sistemas que pueden hacer cosas impresionantes una vez. Los sistemas más defendibles son los que pueden hacer cosas útiles repetidamente sin sorprender a sus operadores. Lo cual hace que este lanzamiento sea más importante de lo que sugeriría una lectura típica a nivel de parche. No es solo refinamiento. Es la acumulación de refinamientos exactamente en los lugares donde se gana o se pierde la confianza. Ahora ensancha el marco. La inversión planeada de Google de hasta $40 billion en Anthropic es fácil de leer como un titular de valoración. Esa es la parte más ruidosa, pero probablemente la menos útil para los constructores. La parte más interesante es que el compromiso viene emparejado con más cómputo en la nube, especialmente acceso a TPU.
Eso cambia el significado de la historia. Esto no es solo una compañía tecnológica gigante colocando una apuesta financiera en un laboratorio fronterizo. Es un proveedor de nube y silicio profundizando su importancia para un laboratorio que todavía importa en la frontera de modelos. Lo cual significa que la pregunta relevante no es, ¿vale Anthropic una cantidad enorme? La pregunta útil es, ¿qué pasa con la competencia en la frontera cuando el acceso a cómputo personalizado se convierte en uno de los principales cuellos de botella? Ya estamos viendo la respuesta emerger. La calidad del modelo, los límites de tasa, la velocidad de lanzamiento, la disponibilidad y los precios son cada vez más posteriores a la infraestructura. La vieja fantasía era que los laboratorios de modelos competían principalmente en algoritmos y datos. En realidad, están compitiendo en algoritmos, datos y quién puede asegurar suficiente cómputo para mantener el sistema funcionando al ritmo que el mercado espera. Y esa es la razón por la que esta historia de Google importa. Google no es solo otro inversor con un libro de cheques. Es una compañía que puede ser competidora en modelos, un proveedor de infraestructura en la nube, un proveedor de silicio personalizado, una capa de distribución y un inversor estratégico al mismo tiempo. Esa no es una estructura de mercado limpia. Es una profundamente entrelazada. Para Anthropic, los beneficios inmediatos están claros. Más dinero significa más margen para escalar productos y contratar. Más capacidad de cómputo significa más margen para entrenar, servir e iterar sin cuellos de botella de infraestructura definiendo la narrativa. Pero para Google, la ventaja no es solo la exposición de propiedad. Es centralidad. Cada dólar y cada hora de TPU que arrastra a Anthropic más profundamente hacia Google Cloud aumenta la importancia de Google para el ecosistema de frontera. Ese es un cambio importante en cómo pensar sobre el poder en este mercado. El proveedor de nube ya no es solo un casero. También puede ser una dependencia estratégica con ambiciones de productos propias. El proveedor de silicio no solo está proporcionando hardware. Está ayudando a determinar quién puede mantenerse competitivo en la frontera y a qué costo. Y para los constructores, la lección principal no es romantizar demasiado la independencia de los proveedores de modelos. Una empresa puede parecer independiente en la capa de aplicación mientras se vuelve cada vez más dependiente de cualquier socio de infraestructura que le dé la capacidad de seguir escalando. La confiabilidad también es parte de esto. Cuando la gente se queja de los límites de los modelos o la disponibilidad irregular, a menudo hablan como si esos fueran puramente decisiones de producto. A veces lo son. Pero a menudo son decisiones de infraestructura disfrazadas de experiencia de producto. Si la demanda supera la capacidad de servicio disponible, el usuario lo siente como límites, latencia o lanzamientos retrasados. Y eso ayuda a explicar por qué estas enormes historias de financiamiento y cómputo ahora importan tan directamente a los constructores posteriores. Si un laboratorio asegura una mejor relación de cómputo, podría ofrecer límites más altos, lanzamientos más rápidos, menor latencia o disponibilidad empresarial más amplia. Si no logra asegurar esa relación, la calidad del modelo podría permanecer fuerte mientras la experiencia del producto día a día comienza a flaquear bajo carga. Lo que también significa que la relación con la nube puede dar forma al comportamiento estratégico. Un laboratorio bajo presión de infraestructura puede priorizar ciertos niveles de clientes, combinar productos de manera diferente, retrasar lanzamientos en algunas regiones o reducir el acceso a capacidades costosas. Desde afuera, esos movimientos pueden parecer misteriosos o políticos. Desde adentro, pueden ser reacciones extremadamente prácticas a la economía del cómputo. Así que esta historia refuerza un patrón más amplio. La carrera de modelos de frontera es cada vez más una carrera de control de cómputo. No solo quién puede diseñar el mejor modelo, sino quién puede mantener el mejor modelo suministrado, servido y distribuido a escala. Eso tiene implicaciones estratégicas más allá de Anthropic y Google. Sugiere que cada laboratorio serio necesitará alguna versión de la misma respuesta. Ya sea construir tu propia palanca de infraestructura, asociarte profundamente con alguien que la tenga, o aceptar que tu hoja de ruta de productos está limitada por el proveedor en el que dependes. Y una vez que ves el mercado de esa manera, la historia de Google y Anthropic se convierte menos en una ronda de inversión celebrity y más en una señal estructural. Los laboratorios de frontera ya no son solo empresas de software. Son organizaciones de cómputo adjuntas a organizaciones de investigación de modelos adjuntas a relaciones con la nube.
Por eso debería importar a los constructores. Incluso si no estás entrenando modelos gigantes tú mismo. Los productos en los que dependes están moldeados por estas relaciones de infraestructura aguas arriba. Costo, latencia, disponibilidad y ritmo de lanzamiento son todos derivaciones de ellas. Esto es lo que hace útil la historia. Explica por qué el mercado sigue sintiéndose más verticalmente integrado incluso mientras la gente sigue fingiendo que las capas están separadas. La vista previa del nuevo V4 de DeepSeek importa por una razón muy diferente. No porque cada afirmación de benchmark deba aceptarse inmediatamente, sino porque el anuncio mantiene el lado de peso abierto del mercado firmemente dentro de la conversación de costos. La empresa está hablando de una ventana de contexto de 1 millón de tokens. Diseños de mezcla de expertos muy grandes y precios que undercutan las opciones de modelos cerrados de frontera. Incluso si la imagen real final termina siendo más modesta de lo que sugiere el anuncio, la señal estratégica ya está clara. Los sistemas de peso abierto y abiertos adyacentes todavía están comprimiendo precios y haciendo que los proveedores de modelos premium justifiquen su margen. Eso importa porque la pregunta práctica de adopción rara vez es quién tiene el modelo absolutamente más inteligente del universo. La pregunta práctica es qué capacidad obtienes a un precio que se siente sano para la carga de trabajo. Una vez que un modelo es lo suficientemente bueno en texto de contexto largo, código y tareas intensivas en recuperación, el costo empieza a importar mucho. Especialmente para decisiones de enrutamiento. Si una enorme ventana de contexto y un costo más bajo hacen viable ejecutar clases más amplias de análisis o razonamiento de menor riesgo en una familia de modelos más barata, entonces los modelos premium cerrados se convierten en algo que reservas para los momentos que realmente los necesitan. El lado de peso abierto no tiene que dominar todo para cambiar la economía. Solo tiene que ser lo suficientemente bueno con la suficiente frecuencia. Por eso la presión de precios es estratégicamente poderosa. Cambia las decisiones arquitectónicas. Un equipo que antes enrutaba cada solicitud seria al modelo premium más caro puede empezar a dividir la carga de trabajo. El razonamiento de alto riesgo se mantiene premium. El análisis por lotes, la recuperación amplia, la síntesis exploratoria o el escaneo de bases de código largas pasan a algo más barato. Y eso da palanca a los operadores. Una vez que tienes alternativas creíbles, incluso imperfectas, dejas de relacionarte con los proveedores premium como si su precio actual fuera el precio natural de la inteligencia. Se convierte en una opción en una estrategia de enrutamiento en lugar del no cuestionado. La afirmación de la ventana de contexto de 1 millón de tokens es especialmente interesante en esta luz. El contexto largo no equivale automáticamente a razonamiento fuerte, pero cambia que cargas de trabajo se sienten plausibles. Los repositorios de código grandes, los documentos legales o financieros largos, los grandes paquetes de investigación, los historiales extensos de issues y los flujos de recuperación con muchos fragmentos todos se vuelven más fáciles de justificar si el piso de costos es lo suficientemente bajo. También hay un efecto de psicología de mercado. Cada vez que una familia de modelos abierta o abierta adyacente cierra la brecha incluso parcialmente, los jugadores premium pierden algo de seguridad narrativa. Todavía pueden ganar en amplitud multimodal, mejores sistemas de seguridad y garantías empresariales, y a menudo en calidad absoluta. Pero tienen que explicar por qué esas diferencias merecen el precio que cobran. Y esa explicación se pone más difícil cuando el lado más económico sigue avanzando. DeepSeek no necesita convertirse en el modelo universalmente mejor para ser importante. Solo necesita hacer que el lado premium se sienta más nervioso por su complacencia. Por eso vale la pena prestar atención incluso en forma de versión preliminar. La lección del mercado es inmediata aunque los benchmarks evolucionen. El lado de código abierto del ecosistema sigue ejerciendo presión a la baja sobre los precios y presión al alza sobre las expectativas. Los builders deberían tomarlo como buenas noticias y advertencia estratégica al mismo tiempo. Buenas noticias, expande el conjunto de cargas de trabajo económicamente viables. Advertencia porque significa que tu arquitectura probablemente debería asumir un entorno de enrutamiento más competitivo y más fluido en lugar de una dependencia permanente de una ruta premium costosa. Y eso se conecta de manera interesante con el lanzamiento de OpenClaw. Los sistemas multiproveedor se vuelven más valiosos cuando el mercado debajo de ellos se mueve tanto en capacidad como en costo. Las superficies de enrutamiento mejores importan más cuando el diferencial entre opciones premium y más
económicas está cambiando activamente. Exacto. Cuanto más rápido se mueva el mercado de modelos, más valiosa se vuelve la orquestación. La última historia de hoy es la actualización de Vercel sobre su brecha de seguridad, y es la advertencia para operadores que merece quedarse en tu cabeza. El nuevo detalle es que Vercel dice que algunas cuentas de clientes mostraron evidencia de compromiso que precede a la ventana de brecha que originalmente divulgó, y que también se han identificado más cuentas de clientes vinculadas al incidente de abril. Eso importa porque cambia el modelo mental del evento. Así es. La primera versión de una historia de seguridad suele ser tentadoramente limpia. Un dispositivo de empleado. Una mala descarga. Un único punto de entrada inicial. Una ventana de brecha. Un radio de explosión contenido. Pero los atacantes no se organizan alrededor de la limpieza del informe del incidente. Lo que esta actualización sugiere es un panorama más desordenado y más realista. Una vez que los atacantes obtienen acceso a máquinas de desarrolladores, tokens, variables de entorno o secretos de cuentas relacionadas, no necesitan una historia que se vea elegante. Solo necesitan una apertura que siga dando frutos. A partir de ahí, sistemas internos, APIs de la plataforma, infraestructura vinculada a clientes y secretos de despliegue pueden entrar en el radio de explosión. Y Vercel ocupa una parte particularmente sensible de la pila. Una plataforma de desarrolladores no es solo otro proveedor de software. A menudo se encuentra cerca de despliegues en producción, integraciones de cuentas, configuración de entorno, metadatos de proyectos y controles operativos privilegiados. Un compromiso allí puede derramarse hacia afuera rápidamente. Por eso la lección principal no es solo sobre Vercel. Es sobre las plataformas de desarrolladores alojadas en general. Las operaciones de software modernas concentran enormes cantidades de poder alrededor de las credenciales de desarrolladores y secretos de automatización. Si los atacantes obtienen esos, no necesitan poseer cada sistema downstream directamente. A menudo pueden pivotear a través de la plataforma que ya los conecta. La actualización también es un recordatorio sobre la psicología de la divulgación. Cuando una empresa reporta por primera vez un incidente, el primer informe suele ser un comienzo, no un final. Las divulgaciones tempranas reflejan lo que se conoce en ese momento. A medida que los investigadores amplían la búsqueda, la historia a menudo se vuelve más antigua, más amplia o más extraña de lo que sugería la primera versión. Lo que significa que los operadores deben resistir el instinto reconfortante de tratar una primera divulgación estrecha como alcance final. Si la primera divulgación suena muy delimitada, eso puede simplemente significar que la investigación todavía está en etapas tempranas. El ángulo del infostealer vale especialmente la pena enfatizarlo. La gente todavía a veces habla de los infostealers como si fueran una molestia de malware para consumidores en lugar de un riesgo central de infraestructura. Pero en un mundo donde las máquinas de desarrolladores contienen tokens, sesiones de navegador, acceso a la nube, credenciales de despliegue y secretos de entorno, los infostealers son herramientas directas de compromiso de plataforma. Exacto. No son molestias de canales laterales. Son una de las formas más rápidas de moverse desde la máquina de una persona hasta el poder organizacional. Y una vez que una plataforma de desarrolladores está involucrada, el compromiso puede afectar mucho más que el endpoint inicial. También hay otra implicación incómoda aquí. Cuanto más centralizan las empresas el despliegue, secretos, observabilidad, previews e integraciones en una sola plataforma, más eficiente se vuelve esa plataforma para los usuarios y más atractiva se vuelve para los atacantes. La conveniencia y la concentración a menudo crecen juntas. Y eso crea un verdadero desafío de gobernanza para los líderes de ingeniería. La misma simplificación que hace rápida a un equipo puede hacer silenciosamente enorme el radio de explosión. Un inicio de sesión en la plataforma puede desbloquear previews, despliegues en producción, historial de builds, configuración de entorno e integraciones de terceros. Eso es maravilloso un martes normal y aterrador el martes en que alguien roba un token de sesión. Por eso el endurecimiento de la plataforma no puede reducirse solo a la higiene de contraseñas. Se trata de acortar las vidas útiles de los secretos, reducir los privilegios por defecto, vigilar el comportamiento anómalo de agentes o automatizaciones, limitar cuánto puede alcanzar cualquier credencial individual, y ensayar la suposición de que un endpoint puede volverse hostil incluso si el empleado actúa de buena fe.
Por eso los incidentes de seguridad de plataformas importan más allá del proveedor involucrado. Son pruebas de estrés para todo un estilo arquitectónico. Muestran qué pasa cuando mucho poder operacional se sienta detrás de pocas identidades y pocas superficies de integración. Así que la conclusión práctica es simple. Si ejecutas herramientas de desarrollo alojadas modernas, trata el robo de credenciales y el compromiso de endpoints como riesgos de primer orden. Rota los secretos. Reduce la dispersión de tokens. Segmenta el acceso donde sea posible. Y recuerda que la primera forma pública de un incidente suele ser la más halagadora, no la definitiva. Esta es la lección fea del operador de la semana. El incidente real suele ser más grande que la primera historia. Así que ese es el panorama de hoy. OpenClaw versión 2026.4.23 se ganó el primer lugar porque impulsa la generación de imágenes, el control de contexto de subagentes, el manejo de tiempos de espera, y una larga lista de detalles de corrección del operador en una dirección que realmente se sentirá en producción. El compromiso de Google con Anthropic demostró que la competencia en la frontera es cada vez más un concurso de computación y control en la nube, no solo un concurso de calidad de modelos. DeepSeek mantuvo la presión sobre la historia de precios al recordarles a todos que el lado de peso abierto del mercado sigue comprimiendo costos y expandiendo lo que puede parecer el enrutamiento económico. Y Bercel les recordó a todos que los incidentes de seguridad en plataformas suelen ser más desordenados, más amplios y más reveladores operativamente de lo que sugiere su primera divulgación. Si hay una línea directriz aquí, es que los sistemas confiables ganan. No solo sistemas que pueden hacer cosas impresionantes, sino sistemas que pueden ser enrutados, confiados, gobernados y recuperados cuando el mundo real se involucra. Gracias por escuchar OpenClaw Daily. Encuentra más en tobionfitnesstech.com. Volveremos pronto. Soy Nova. Y yo soy Ayoy.